Y entre esas presentaciones, también cada habitación que se había agrupado allí tenía su nombre, un nombre de un libro de la Biblia, y hablaron acerca del amor, ¿no? Y fue también una bonita participación de cada uno. Yo estaba en esa parte y mi temor era que de repente falte el tiempo, ¿no? Que nos extendamos mucho. Y por eso yo un poquito ahí me quedaba ahí plantado cuando hablaban, impresionaba un poco en el tiempo, como que en broma, pero fue un bonito tiempo en cuanto al hecho de que muchos compartieron respecto a lo que se decía del amor en el libro que les tocaba, ¿no? Y fui edificado. Creo que cada uno de nosotros que participamos en ese tiempo hemos sido edificados. Y estoy agradecido yo por ese tiempo que pasamos. Y hoy día vamos a continuar hablando algo más respecto al amor. Y le puse de título a este mensaje: Sabemos amar. Pensaba entre eso o aprendimos a amar, ¿no? Bueno, respecto a conocer el amor de Dios en nuestras vidas y cómo es que este amor de Dios en nuestras vidas también causó cambios en nuestras vidas y nos lleva a actuar muy diferente también con las personas de nuestro alrededor en amor. Revisando mi vida, revisando la vida desde la niñez, los cambios más importantes en mi vida, para bien, aprender algo, aprender alguna lección, modificar algo, mejorar en algo, me di cuenta que esos cambios fueron generados por acciones de amor de otras personas hacia mí. Una de ellas, por ejemplo, es mi mamá, ¿no? En esos momentos que ella actuó con amor hacia mí, hablándome de amor o actuando en amor hacia mí, fueron los momentos más importantes que calaron mi corazón y me impulsaron a mejorar en mi vida. Igualmente el amor de Dios. Cuando supe del amor de Dios al entregar a su Hijo Jesús por mí, eso fue lo que caló en mí, me quebrantó y me llevó pues a decidir entregarle mi vida. Y eso en mi caso se hace más importante todavía, porque yo en mi adolescencia, yo me convertí a los 19 años, ya terminando la adolescencia, o en la parte última de la adolescencia. En esa etapa yo era muy rebeldón en cuanto al hecho de que alguien me mande, ¿no? No me gustaba que nadie me mandara, me diga qué hacer, ¿no? Cuando alguien me decía, haz esto, ¿no? O cambia esto, o mejora en esto, yo me ponía rebeldón y decía, voy a hacer lo contrario, ¿no? Reaccionaba. Pero cuando alguien actuaba en amor y veía ese amor dentro de ese consejo, dentro de esa corrección que me hacían, eso al revés, ¿no? Me quebraba y digámoslo así, se me derretía el corazón, ¿no? Y me llevaba, me impulsaba a cambios para bien, para mejorar. Una de las escenas que me acuerdo es de mi hermano, que él ya se había convertido antes, yo gritándole a él con mucho amor continuaba diciéndome la verdad, pero veía ese amor en él, ¿no? Y yo, después de haber hecho esta escena, ¿no?, rebelde, gritándole de manera irrespetuosa, pues entendí que sí, era necesario un cambio en mi conducta en ese momento. Y allí es donde se pone más a prueba, creo yo, el tema de cómo desarrollar amor en medio del conflicto, ¿no?, en medio de circunstancias difíciles. Y estuve pensando también un poco en esto, ¿no?, en medio de nosotros como iglesia, cómo crecer en amor, en el amor que el Señor nos enseña, en medio de momentos complicados, como aquellos en los que tenemos diferencias, ¿no? A propósito de los conflictos, lo que se dice de los conflictos es que estos siempre van a ocurrir cuando dos personas o más personas desarrollan algo juntas, ¿no?, ya sea en el estudio, en el trabajo, en el hogar, ¿no?, en la familia o también con la iglesia. Vamos a tener conflictos de todas maneras, en algún momento. Es más, cuanto más confianza tengamos en nuestro trato, aumenta más la posibilidad de que tengamos en algún momento conflicto. El tema es cómo asumimos estos conflictos, ¿no?, cómo los afrontamos, cómo los
arreglamos también, ¿no? Yo le quiero llamar a esto un conflicto, podemos tener un conflicto de caos, ¿no? Un conflicto que está empapado, caracterizado por de repente emociones, sentimientos, rivalidad, intereses personales, egoístas, donde pues se termina, por ejemplo, odiando al otro, ¿no? O teniendo rencor, amargura. Pero he visto otros conflictos de otra naturaleza. A estos conflictos yo les llamo conflictos en armonía, donde hay diferencias, hay confrontación de esas diferencias, pero no se pierde el amor por el otro, no se pierde el respeto, el buen trato por el otro. Por ejemplo, una guitarra al tocar un acorde, ¿no? No sé si te has dado cuenta, cuando tocas un acorde de una guitarra, estás tocando en diferentes notas, ¿no? Por ejemplo, el acorde de Do. Los músicos, a ver, en el acorde de Do, ¿qué notas intervienen? ¿Quién sabe de música? Aparte de la Do, Sol, Do, Mi, Sol. Ya, esas tres notas intervienen, pero se escucha de manera armónica. Hay armonía al escuchar, aunque son tres diferentes notas, ¿no? Y de eso estamos hablando. Hay diferencias, pueden haber diferencias, pero esas diferencias no quitan esa armonía que justamente se basa y está fundamentado así en el amor, por ejemplo. Y es esto lo que Dios nos enseña, a saber manejar aún los momentos más críticos en nuestras relaciones, basándonos en el amor, manteniendo la armonía en medio de esos tiempos. Por eso nosotros podemos decir, sabemos amar. Vamos a orar un momento antes de ver lo que dice el texto bíblico de 1 de Juan 3. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, en el cual pues vamos a ver tu palabra dentro de ese tiempo maravilloso de adorarte y de exaltar tu santo nombre. Dios mío, dirígenos para que mirando tu palabra, entendiendo tu palabra, meditando en ella, sepamos también cómo vivir en tu palabra durante nuestro diario vivir, durante cada momento, Señor. Dirígenos, y de manera especial te pedimos esto, Señor, porque tu palabra es la forma de conocerte a ti, es el medio que tú nos has regalado para conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, para meditar en tu palabra y dejar que ella se haga carne en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquel que tiene vida, con eso nos dice el texto bíblico, ¿no? Aquel que tiene vida ama a sus hermanos. Y vamos a leer los primeros versículos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice: en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Al leer estos versos queda claro que solo los que conocen a Dios están aprendiendo a amar como Dios ama. Es así como a los que le conocemos, a los que conocemos a Dios, nos manda, ¿no?, que le amemos a Él de esta manera, también aprendiendo de ese amor que Él tiene por nosotros, y también que amemos a los demás, a las demás personas. Nuestra mandato: amarás al Señor con todo tu ser, y también al prójimo como a ti mismo. Los hijos de Dios hacemos todo lo que Dios manda. Aprendemos que es bueno esto, seguir los mandatos de Dios. Y todo lo que Dios manda está esencialmente centrado en el amor. Eso es lo que aprendemos. Por ejemplo, de Gálatas 5:14. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Dice: porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta relación personal que iniciamos, o que Dios nos lleva a iniciar con Él, y en esta experiencia de conocer el amor de Dios, nos damos cuenta que sí,
El amor es la plataforma, ¿no?, que nos lleva a actuar bien, a desarrollar una buena relación con Dios y también con las personas. Este amor tiene que ver e involucra a toda la persona. Y podemos ver esto, ¿no?, que este amor que aprendemos de Dios tiene que ver con lo que piensas de las personas. Este amor también tiene que ver con lo que sientes hacia las demás personas, pero principalmente, de manera más enfática, tiene que ver con lo que haces a las demás personas. Y allí tenemos que poner énfasis nosotros también. ¿Cómo? En mi amor a los demás, cómo yo les trato, cómo actúo yo en este amor que digo o que digo sentir por los demás. Entonces no es solo ver lo que sientes por los demás, por las demás personas. Puedes sentir cosas muy buenas hacia los demás y tener buenas intenciones para con los demás. No es solo entonces pensar en o tomar en cuenta en lo que piensas por las demás personas, porque podemos pensar también muy buenas cosas para los demás, aunque a veces creo que nuestros pensamientos no son los mejores para con los demás. Pero es muy importante también cómo es que tratamos a los demás en diferentes circunstancias, aún en los momentos más críticos en nuestra relación. Así como el amor de Dios a nosotros modifica radicalmente nuestra relación con Dios. Bueno, yo he visto en mi vida, en la vida de muchos, eso, ¿no?, que el amor de Dios es el que causa cambios en la vida de una persona, en su relación con Dios. Este amor que conocemos de Dios también causa cambios muy importantes, muy radicales en nuestra relación con las personas. Cuando nosotros aprendemos este amor de Dios y lo aplicamos en nuestras vidas y lo desarrollamos en nuestras relaciones personales, hay cambios muy importantes. Pensando un poco respecto a esas facetas, ¿no?, o formas en las que se manifiesta nuestro amor, ¿no? Por ejemplo, en el amor matrimonial, en nuestra relación con el cónyuge, con la pareja, ¿no? Sí, un matrimonio mejora radicalmente, mejora cuando este matrimonio, en esta pareja, ambos han conocido o están conociendo del amor de Dios y lo están empezando a aplicar en su vida también para amar a los demás. Uno comienza a aprender lo que es realmente el trato, el apreciar a la pareja. Aprendemos con claridad y con mayor magnitud la importancia, por ejemplo, de la fidelidad a aquella persona a la cual te has comprometido a vivir con fidelidad toda tu vida. Y entiendes, pues, o aprendes a desarrollar realmente una relación de amor en el matrimonio. Ese matrimonio es consolidado, crece, mejora, se desarrolla. Igual podemos decir en cuanto a las relaciones fraternales, ¿no?, en los padres, los hijos, entre hermanos. Aprendemos ese amor que aprendemos de Dios y lo aplicamos en nuestras vidas, también mejora nuestro ofrecer una mejor relación personal en la familia, en el hogar. Y lo mismo podemos decir con el prójimo en general, con las personas en general, ¿no? Influye bastante o modifica bastante, mejor dicho, el conocer el amor de Dios en nuestras relaciones personales. Y más aún, pues, de manera especial, debería de ser y es entre nosotros, entre dos personas que conocemos el amor de Dios, ¿no? Entre dos personas que sabemos lo que es el amor de Dios y que aplicamos el amor de Dios. Pues, ¿cómo es el trato entre dos que amamos a Dios y que aprendemos a amar a los demás? Es muy especial y muy importante. Y es por eso que como iglesia aprendemos a desarrollar y a crecer como una familia, ¿no? Y es por eso que nos decimos hermanos, no por mera tradición o por mera práctica, sino porque tú eres mi hermano, eres mi hermana. O sea, tenemos un lazo muy especial y muy importante que nos une, que es Dios. Y en medio de ello, ese lazo es
el amor de Dios por nosotros y el amor que entre nosotros nos tenemos y que conocemos. Y quiero repetir esto, que Dios nos enseña. Este amor es esa plataforma, ese piso, esa base que nos enseña a Dios a tener para tener una buena relación. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahí está claro, nuestra relación con Dios nos lleva a tener esa comunión con nosotros, entre nosotros, porque en medio de esa relación, empapando toda esa relación, está ese amor que conocemos de Dios. Y en 1 de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. A medida que conoces a Dios, que vas conociendo a Dios, vas a ir mejorando radicalmente en tu trato a los demás. Entonces, eso tiene que ser así. Y si no sucede esto, hay algo que no está funcionando bien. Si es que no estás creciendo, si no has desarrollado este amor que Dios te dio a ti, hay algo que no está andando bien ahí. ¿Cómo puedes tener este amor? Conociendo a Dios. La respuesta es simple, es sencilla, mejor dicho. Es por esto que afirmo que aquel que tiene vida, y la palabra, en base a lo que dice la palabra de Dios, que aquel que tiene vida ama a sus hermanos. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. Si tú tienes vida, amas a tus hermanos. ¿Por qué? Porque lo aprendiste de Cristo. Aprendiste a amar de Cristo. Dice en el versículo 16 al 18 de 1 Juan 3: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El ejemplo del amor de Jesús fue el de dar su vida. Claro, ese acto no fue solamente por un ejemplo, sino fue un acto de entrega necesario, verdadero, real, por amor, para nuestra salvación. Pero nosotros lo vemos también como un modelo, como el modelo ideal, como aquel ejemplo ideal que nos muestra cómo es el amor, del cual nosotros aprendemos lo que es el amor de Dios para con nosotros. Podría decirlo así, tenemos el gran privilegio de entender todo lo que esto implica, ¿no? Sabemos que la entrega de Jesús no empezó yendo a la cruz, sino desde aún antes, ¿no? Se inicia desde la eternidad se estableció este plan para salvarnos. Que la entrega de Jesús inició desde que Él se hizo hombre, ingresando a un lugar realmente, este término, discúlpeme, pero un lugar asqueroso para Dios, a un lugar horrible para Dios, que es pues Jesús, Dios sin pecado, ingresa a un mundo lleno de pecado. El santo, perfectamente santo, ingresa en medio de personas totalmente bañadas, empapadas, sucias por el pecado. Y ahí está el inicio de esa entrega de Jesús por amor a nosotros. Para de esta manera, pues, entregándose en la cruz, muriendo en la cruz, darnos a nosotros esa posibilidad de aceptar su sacrificio y recibir, pues, la limpieza que no conocemos. Solamente llegamos a conocer hasta que entregamos nuestras vidas a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y como un cantante dice, ¿no? Dijo: soy un niño de nuevo, ¿no? Experimenta esa limpieza que solo Él da. Ese sufrimiento, esos dolores, esas necesidades que Jesús atravesó, son parte de ese acto de amor verdadero que Jesús hizo por
por nosotros. Él fue torturado, pero también pasó por una profunda vergüenza en ese proceso de ser, de ser llevado a la cruz. Porque el morir en la cruz era no solamente el medio de castigar de forma extrema a una persona, sino también el medio de avergonzar de forma extrema a una persona. Y todo eso Él lo quiso hacer por amor a ti y a mí. Y más aún sufriendo esta separación con el Padre. Pero también nosotros tenemos el privilegio de experimentar y conocer los resultados de este acto de amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque no fue un acto de abnegación, no fue solamente un acto de decir, mírenme cómo sufro. No, tuvo un propósito, tuvo un para qué. Y gracias a esta entrega de Jesús, pues es que experimentamos el perdón, un verdadero perdón, real perdón. Fuimos santificados por el Señor, fuimos salvados de la condenación, Dios nos dio vida eterna, fuimos adoptados por Dios haciéndonos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo quien está en nosotros, guiándonos, tenemos comunión con Dios, gracias a esa acción de Jesucristo quien nos ama. Es por eso que no encaja en aquel que conozca este amor de Jesús, no encaja en aquel que disfruta de este amor de Jesús y una nueva vida en Jesús, no encaja que esta persona no ame a los demás y no sepa cómo amar. No cabe. Por eso es la afirmación, ¿no? El que tiene vida en Jesús, el que tiene nueva vida, sabe amar. El que no ama al prójimo no está en Jesús, no conoce a Dios. Dice el versículo 17, pero ¿cómo? Ya lo leímos, porque quiero volverlo a leer. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por eso mencionaba hace un momento que nuestro actuar es importante en cuanto al amor que tenemos por los demás. ¿Qué hacemos en nuestro trato hacia los demás? Con este modelo ideal del amor, el de Jesús, que es Jesús, aprendemos que este amor se hace concreto en nuestro trato de las personas. No es un amor de promesas, entonces, o solamente de promesas, no. Es un amor de cumplimientos, podríamos decirlo así. No es solo un amor de deseos, es un amor de realidad. No es un amor de solo cariño, es un amor de dar lo mejor para el otro. Y esto podemos aplicarlo en cualquiera de nuestras relaciones. En el matrimonio, por ejemplo, no es solo un amor de cariño entre la pareja, es un amor donde haces realmente lo mejor para aquella persona que amas. Y también aquí entre nosotros. No es solo un amor de ese afecto, ¿no? De ese saludo, darse la mano. Lo es parte. El afecto, la muestra de afecto es importante. Pero no solo eso. Es pues el actuar por el bien del otro. Muchas veces, y para no confundir, no decir la verdad, hacerle ver lo equivocada que está la persona. Si es que es motivado por el amor, está yendo por buen camino, ¿no? Decirle lo correcto, decirle lo que es bueno, también exhortar o reprender a otro, también forma parte de este amor. Como el Señor Jesús, ¿no? Como nuestro Dios. Dice pues el hombre, hemos visto en Romanos, ¿no? Como dice de manera tan clara cuál es la condición del ser humano sin Dios. Y esto lo dice porque nos ama y quiere que salgamos de esa condición. Es como si aquí estamos aquí nosotros unidos y acá afuera se empieza a incendiar y nosotros no nos damos cuenta. Y el pastor César, que está ahí, se da cuenta que el incendio está comenzando. Y él dice, no quiero alterar la reunión, no quiero hacerles asustar a nadie, no quiero que se espanten ni que, ¿no? Entonces, les voy a dejar tranquilos, no les voy a avisar que se está incendiando. Que mueran contentos. Pero si realmente entiende, ¿no? que
tenemos el peligro de morir quemados o asfixiados por el humo. Nos va a alertar, nos va a asustar, ¿no? Es más, Él va a hablar enérgico y va a decir, se está incendiando, para que nosotros reaccionemos, nos demos cuenta y busquemos, pues, librarnos de esa posible muerte. Bueno, César va a actuar interesado en nosotros, buscando rescatar nuestras vidas, amándonos. Bueno, Dios hace eso con nosotros, ¿no? Nos dice, mira, tu vida está yendo a la destrucción. Pues te digo la verdad, para que así surja la oportunidad de un cambio en tu vida. Y nosotros también, cuando hablamos con alguien, le decimos la verdad de su condición, es porque le amamos. No es odio. Algunos están llamando a eso odio, ¿no? En ciertos grupos, ciertas circunstancias, le llaman a eso odio, pero eso no es odio, es más bien amor. No confundamos el amor no es solo cariñito y ternura. El amor es el buscar el bien para con los demás. ¿Cómo puedes tener este amor? Conociendo a Dios Trino. Es por esto que afirmo, en base a lo que dice la palabra de Dios, que aquel que tiene vida ama a sus hermanos. ¿Por qué? Porque aprendió a amar del Padre, o aprendió del Padre a amar, de Dios el Padre a amar. Dice en los versículos 19 al 21, dice, de 1 de Juan 3, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Nosotros tenemos una conciencia, tenemos una mente, inteligencia, y en muchos momentos podríamos darnos cuenta cuando vamos a actuar mal, ¿no? De repente yo en mi enojo pienso hacerle algo a alguien, ¿no? En ese enojo, como hoy día, que en una curva, ¿no? Al voltear, pues siguiendo yo mi carril como debe de ser, pero en mi costado volteaba otro carro, estaba en su carril, paralelo al mío, pero en lugar de voltear, pues siguiendo su carril, se metió a mi carril, ¿no? Si no frenaba, iba a pasar un accidente. En ese rato, pues me enojé y dije, lo voy a alcanzar. No pensé que me voy a meter delante de él y por lo menos no lo voy a dejar avanzar para que se enoje. La venganza es mía. Pero luego, pasando unos segundos, yo dije, cálmate, Álvaro, no está bien lo que estás pensando. Vas a manejar mal, vas a arriesgar a quienes estás llevando y de repente vas a provocar un accidente o vas a hacer daño. No está bien, me estoy dejando llevar por el enojo. Y me di cuenta de eso y ya me fui calmando, pasando algunos segundos. Y pasa eso con nosotros, ¿no? O nuestra conciencia nos avisa, ¿no? Cálmate, lo que quieres hacer está mal, ¿no? Como ese angelito, ese diablito que ilustran algunas veces, ¿no? Y estos textos dicen eso. A veces nuestro ser, nuestro, ¿no? Corazón nos avisa cuando queremos hacer daño a algo, ¿no? Queremos actuar en contra de este amor que aprendemos de Dios. Pero no podemos confiar realmente tanto en nuestra conciencia, porque a veces no nos avisa. A veces, a pesar de que, queremos hacer algo mal, tratar mal de alguna manera a alguien, interiormente no recibimos ningún mensaje. ¿No? Oye, cálmate, eso está mal. No, a veces no ocurre, o no damos tiempo. Por eso el texto acá nos dice, pero sí tenemos a alguien que sí, no, siempre y de manera clara nos va a avisar cuando vamos a proceder mal. ¿Quién es? Dios. Él sí, ¿no? Él sí nos muestra con claridad cómo podemos tratar a los demás. Y es por eso que allí también vemos y entendemos y aprendemos que seguir la palabra de Dios, la Biblia, es importante, es necesaria. En primer lugar, para conocer a Dios,
para saber cómo Él quiere vivir, para glorificar a Dios. Pero también nos ayuda en ese saber cómo tratar a los demás, cómo vivir en nuestra relación personal, nuestras relaciones personales con los demás. Una vez más, en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, en los estudios y de manera especial aquí entre nosotros, que conocemos la palabra de Dios. Y esto es lo que se dice en estos versículos. Es así que aprendemos que es mejor confiar en lo que Dios nos dice, antes que confiar en lo que sentimos, por ejemplo. Dice en Salmos 19, versículos 7 al 10, dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es fiel, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que desfila el panal. Quiero volver a leer las últimas partes de las primeras líneas respecto al efecto que trae el conocer la palabra de Dios. Reanima el alma, da sabiduría al ingenuo, alegra en el corazón, da luz a los ojos. Eso hace la palabra de Dios. Y sabemos que la entrega de Jesús para nuestra salvación nació en el corazón del Padre, de Dios el Padre. Y eso nos dice Juan 3:16, por ejemplo, un texto que lo conocemos muy bien. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Es así que aprendemos pues a poner antes que a nosotros, a nuestros hermanos, al aprender de este amor de Dios, ¿no? Y decimos, no, primero están ellos. Ponemos antes que a mí me aprendo a poner a mi esposa. Y así aplicamos en cada área de nuestras vidas. Es así que aprendemos a dar con alegría. Es así que aprendemos y deseamos servir a los demás, hacer para los demás. Es así que aprendemos a perdonar, realmente perdonar, librar de culpa a aquel que actuó en contra de uno. Y ya no guardamos resentimientos, rencores, amarguras por aquel que actuó mal. Y a esto nos impulsa. Y esto aprendemos cuando aprendemos realmente a amar, con ese amor que Dios nos ama. ¿Aprendiste este amor del Padre, quien planificó tu salvación, quien entregó a su Hijo por ti, a su Hijo amado por ti, quien te manda a hacer todo lo que es bueno para ti? ¿No? Y esas tres cosas que mencioné, ¿no? Hacer planes para el bien de los demás, ¿no? Entregarnos para el bien de los demás, y decir a los demás aquello que es bueno para ellos, siguiendo pues este aprender de cómo Dios actuó para nosotros. ¿Cómo puedes tener este amor? Conociendo a Dios. Y esto lo afirma, ¿no? Porque aquel que tiene vida ama a sus hermanos. ¿Por qué? Porque aprendió del Espíritu Santo. Dice en el versículo 24, la última parte del texto que estamos viendo: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. En Juan 16, versículos 3 a 14, nuestro Señor Jesús estaba hablando respecto a la obra del Espíritu Santo. Dice lo siguiente en Juan, el capítulo 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, igual que el Padre, igual que el Hijo.
son iguales. El Espíritu Santo dice aquí que glorifica a Jesús. Y estuve pensando, meditando un poco respecto a eso, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, por ejemplo, nos convence a nosotros de pecado, ¿no? Nos convence de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, que necesitamos de Dios. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Pues entregamos nuestra vida a Dios. Decidimos pues recibir a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. El Espíritu Santo reparte los dones, ¿no? Y nosotros pues recibimos estos dones y los usamos para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo acomoda nuestras oraciones y las lleva delante de Dios, pero nosotros oramos al Padre. Y estuve pensando un poco esto, cómo el Espíritu Santo hace tanto en nuestras vidas, pero nosotros todo lo que hacemos no lo hacemos para el Espíritu Santo, sino para adorar a Jesús, para adorar al Padre, para servir a la iglesia. Y no sé si me estaré saliendo un poco, pero yo creo que no. El Espíritu Santo es Dios, pero en ningún momento Él dice, pues, oye, yo oro tanto por ustedes, iglesia, adórenme a mí, ¿no? Cántenme a mí. Él glorifica a Jesús. Y aquel que aprende esto del Espíritu Santo, yo creo que actuará, por ejemplo, como actuó Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vino Jesús? Cuando se empezó a manifestar su ministerio Jesucristo. En Juan 3:30 dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Ahí está explicando qué es lo que ocurre, ¿no? Él dice, el que tiene a la esposa es el esposo. Dice. Pero el amigo, no, está usando, él poniéndose como el amigo. Pero el amigo del esposo, que está a su lado, ¿no? Lo oye al esposo, y se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido, ¿no? Porque veo a Jesús, que Jesús se va manifestando y yo no. Por eso luego dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca y que yo decrezca, ¿no? En la Reina Valera 60 dice que yo mengue. Y esto aprendemos también de la acción del Espíritu Santo. Esta acción buscando elevar a los demás por encima de uno es una manifestación de este amor que aprendemos de Dios. Por ejemplo, en este ejercicio de liderar una iglesia, ¿no? De servir en medio de una iglesia y usar liderazgo para servir a Dios. Aquel que aprende este amor de Dios, pues lo que va a buscar es que otros hermanos suyos aprendan, se desarrollen, que crezcan. Y no solamente que maduren, sino que crezcan también en liderazgo. Y es más, uno que aprende este amor de Dios dice que ellos se levanten, que ellos crezcan y que ellos decrezcan. Que ellos se vean más, se les vea más a ellos, que ellos actúen, que ellos hagan. Yo me voy poniendo un costadito, dejando que ellos sigan siendo usados por Dios. Cuando aprendemos a amar realmente con el amor de Dios, aprendemos a buscar que los demás pues crezcan. No los estancamos, no los detenemos, porque les amamos. ¿Cómo puedes tener este amor? Conociendo a Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque este amor que tú nos enseñas y que conocemos no es como las manifestaciones o facetas o formas en que esta sociedad dice amar. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento y ahora solo hemos entendido algo, tratado de entender algo de cómo aprender de este amor tuyo para aplicarlo en nuestras vidas y así saber realmente lo que es amar al prójimo, amarnos de manera especial entre nosotros. Y también, Señor, entender y reconocer que este amor modifica toda nuestra vida en todo momento, en nuestro trato a toda persona. Ayúdanos, Señor Dios, a crecer en este amor en la medida que vamos conociéndote a ti. Dios mío, me pongo, Señor, delante de ti, reconociendo con humildad
que si no es por ti, si no es tu obra, si no es por conocerte a ti, sería el hombre más vil, que no sabría tratar a las personas, sin amor hacia las personas. Pero tú, Señor, tu amor quebrantó nuestros corazones, modifica nuestras vidas y las lleva por un buen camino donde nos enseñas no solamente a amarte a ti, sino también después a amar a los demás. Ayúdanos, Señor Dios, a crecer en este amor que realmente lleva a cambios reales, a cambios verdaderos, no solamente en nuestras vidas, en la vida de toda persona. Ayúdanos, Señor Dios, a que nuestra conducta, nuestro proceder, esté siempre impulsado o basado en esta plataforma maravillosa del amor. En el nombre de Cristo Jesús.